en este conversatorio que es muy ilustrativo y nos pidieron algunos compañeros asistentes de educación, profesores, que la repitiésemos por el tema del éxito alcanzado la vez pasada, ¿ya? Por lo tanto, quiero agradecer a Alejandro, ¿cierto?, su disposición, y que siempre ha tenido una muy buena disposición con nosotros. Nosotros como EBEP estamos complacidos en trabajar contigo y claro, todas nuestras organizaciones también están pendientes y estamos, ¿cierto?, por el no retorno inseguro. Estamos haciendo una semana de actividades, ¿ya? Esa semana de actividades conlleva que hoy día estemos también en este espacio, ¿cierto? También pensando en la semana de protesta, diciéndole no al ministro en el tema del retorno inseguro. Alejandro tiene una presentación que es muy didáctica. Alejandro tiene una expertise que, si bien es cierto, nosotros trabajamos con ley y todos, pero no lo observamos desde el lado, ¿cierto?, de los expertos prevencionistas de riesgo. Esta es la importancia. Se aplica en las escuelas, se aplica para los alumnos, se aplica para los funcionarios públicos, se aplica para todo el mundo de las empresas, etcétera, etcétera. Así que yo hasta aquí llego, a lo mejor voy a conversar más tarde, voy a colocar a conversar, a dialogar con ustedes, pero si se llega a cortar, Sandra queda al mando de esto, así que Sandra, yo di la bienvenida, por favor, tú maneja el asunto. Te lo agradezco mucho y bienvenido y bienvenida a todos, padres, apoderados, profesores, etcétera, etcétera. Gracias. Gracias. Estudiantes. Buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas. Gracias por participar una vez más de un nuevo conversatorio en EBEP. Estamos trabajando, como dice Javier, en diferentes acciones para poder evitar y poder trabajar en un real retorno seguro en lo que significan los establecimientos educacionales. Y para ello, la verdad que Alejandro Valdebenito, quien es presidente del Colegio Experto de Prevencionistas de Riesgo, ha sido súper importante su apoyo, su aporte que nos ha brindado, porque debemos conocer las materias que tienen que ver con el área de prevención, con el área de higiene y seguridad, hoy en un contexto de pandemia. Agradecer la disposición, como dijo Javier, de Alejandro, pues ha hecho varios conversatorios con el sector de educación, lo hemos visto con el Colegio de Profesores, con APROJUNGI, ¿cierto?, en el conversatorio que tuvimos nosotros en EBEP con la gente de ANEF, y hoy nuevamente dispuesto a poder entregarnos su conocimiento y el cómo debemos enfrentar un retorno, ¿cierto? No el retorno que nos está imponiendo obviamente el gobierno en estos momentos, sino que cómo debemos prepararnos para un retorno seguro cuando corresponda y cuando estén las condiciones sanitarias que pudiesen facilitar ese retorno. Así que muchas gracias, Alejandro. Pedirles a todos que por favor silencien sus micrófonos. Va a haber una presentación. Si alguien quiere hacer una consulta, me lo dice por el chat y podemos ahí a lo mejor pimponear alguna pregunta para que pudiese responder Alejandro y se pueda dar un diálogo para poder ahondar y profundizar en algunos temáticas que sean importantes. Dejo con ustedes a Alejandro Valdebenito. Gracias, Sandra. Saludos, Javier. Yo voy a hacer una maldad y lo voy a colocar yo a todo en silencio, ya, para que no tengamos complicaciones. Y evidentemente, después al final de la presentación, yo por formación lo hago así. Yo sé que los académicos interactúan más en sus presentaciones, pero nosotros los ingenieros somos muy cuadrados en eso, ya, así que al final de la presentación pueden hacer las preguntas que se le ocurre, vamos a tratar de responder gran parte de ellas, ¿ya? Y si no podemos, evidentemente, averiguamos y buscamos la solución. Para los que no me conocen, esta es una presentación ya que habíamos realizado. Esta presentación ya la han visto 150.000 personas en términos de las distintas redes sociales nuestras, en las redes sociales de los colegios, de los gremios, de las asociaciones de trabajadores que lo han pedido esta presentación. Y hoy día nuevamente estamos con ustedes, así que les saqué un par de cosas y le agregué otras, ya para que fuéramos viendo algunos, eh, más que ver la fórmula matemática, para no enredarlo en eso, ver la aplicabilidad de esa fórmula y cómo esa fórmula se transforma en ciertos resultados y tratar de comparar con lo que está pasando ya a nivel mundial y en el caso particular del modelo chileno. Ahí está mi título de base, que es ingeniero en prevención. En la especialidad yo soy economista junto con ser ingeniero, me especializo en sistemas integrados de gestión
eh, y en econometría preventiva. Y ahí está mi número de teléfono, WhatsApp, ya donde me pueden ubicar. Yo siempre solicito con mucho cariño que me escriban más que me llamen, no de mala onda, ni de pesado, ni nada, porque se me hace mucho más sencillo responder mensajes que estar hablando por teléfono por la cantidad de llamados que estamos teniendo, producto de la situación que todos sabemos y que todos conocemos. Le saqué un poco, ¿no es cierto?, la parte del colegio de expertos que ya la habían visto, así que vamos a ir directo eh, a la papa, directo, ¿no es cierto?, a lo que nos dice el contexto legal. Esto es tremendamente importante y todo, da fundamento técnico y da fundamento ético a lo que debemos hacer en los lugares de trabajo, más allá de las diferentes consideraciones, de que me guste o no me guste, de que estoy por apruebo o por rechazo, ¿ya? El actual cuerpo constitucional, el actual cuerpo legislativo del país ya establece una serie de condiciones que se deben respetar en los distintos lugares de trabajo. Alguien abrió su micrófono, pero por favor, ¿no es cierto? Y de eso debemos partir. Esa es la mínima base legal a cumplir, ¿ya? Esto no es opcional, no es algo que a nosotros se nos ocurra, es simplemente algo que está escriturado, que está en los distintos cuerpos legales y que es obligación de los diferentes agentes de contratación, ¿no es cierto?, de personas que deben cumplirlo. El primer paso, evidentemente, tiene que ver con la Constitución Política de la República, el país que establece el derecho a la seguridad como rango constitucional, ¿ya? De aquí también nacen las famosas tutelas laborales y nacen otros mecanismos, ¿no es cierto?, de protección, como los recursos de protección, los recursos de no innovar, los recursos, ¿no es cierto?, que en tribunales de primera instancia. Es ahí donde la Constitución manifiesta claramente que todas las personas tienen el derecho de seguridad. Y en el caso particular, ya en el caso específico del mundo del trabajo, del mundo de los establecimientos educacionales, ¿no es cierto?, esa condición de seguridad se ve reflejada en leyes y decretos especiales. En el caso del mundo de establecimientos educacionales, el decreto 289 sobre la venta de las condiciones sanitarias mínimas en los establecimientos educacionales, el 594 para los trabajadores, pero además, ¿no es cierto?, está el Estatuto Docente, el Código del Trabajo, la Ley General de Educación, la Ley sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades profesionales, la Política Nacional de Seguridad de Establecimientos Educacionales. No es el nombre exacto, yo lo coloco así para ir resumiendo y no colocar el nombre completo, que es bastante más largo. La Política Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional, las diferentes circulares de la Superintendencia de Seguridad Social que han emanado a través de ella, ¿no es cierto?, en términos de cómo aplica o no aplica, ¿no es cierto?, ciertas cosas de protección a las personas por el COVID, y el decreto supremo 313, que es un decreto que evidentemente debemos tener en consideración, porque efectivamente o lamentablemente hay vacíos ahí que pueden terminar afectando de peor manera la actual situación. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Nosotros como buenos ingenieros, como buenos eh, analistas de sistemas, de números, de datos, de cifras. Esta es una ingeniería diferente porque es una ingeniería probabilística más que una ingeniería de certezas. Lo preguntamos es cuál es la infraestructura de los establecimientos educacionales actuales, qué pasa con la planificación, qué pasa con el sistema de finanzas, con la contabilidad, y cómo eso lo permitía o no permitía de alguna otra forma dar respuesta a las condiciones que deben estar para afrontar la pandemia, para afrontar, ¿no es cierto?, este proceso sanitario que hoy día tenemos. ¿Qué pasa con la gestión de recursos humanos? ¿Cuál es la realidad de contratación al interior de los diferentes tipos de establecimientos educacionales? Y ahí vamos a encontrar que hay diferentes formas de contratación, personas que están a veces a boletario horario, trabajadores, ¿no es cierto?, por empleo que prestan servicio en algunos establecimientos, personas que están bajo el Código del Trabajo, otros que están bajo el Estatuto Docente. En fin, hay un conjunto de normas, un conjunto de leyes, una mixtura de formas al interior del recurso humano en los establecimientos educacionales, que nos permite, que nos dice, ¿no es cierto?, que
no es una sola forma, ¿verdad? Nosotros calculamos con distintas tablas francesas más de 37 formas de contratación de recursos humanos al interior de un solo establecimiento educacional, algunos más, otros menos, pero hay en términos concretos hay 37 formas, desde trabajadores a boleta al horario, trabajadores a trato, trabajadores per día, es bastante complejo. ¿Qué pasa con el desarrollo de la tecnología sanitaria al interior también de los establecimientos educacionales? Había un chico ahí, ¿no es cierto?, que nos hablaba o comentaba antes de comenzar de las clases online. Es un factor que nosotros en esta presentación no lo hicimos, no analizamos eso, básicamente porque los pidieron hablar del tema de volver o no volver, ¿no es cierto?, a los establecimientos educacionales. ¿Qué pasa con el sistema de compra? Efectivamente, los distintos circulares de la Superintendencia de Educación ha permitido o ha eh, roto barreras respecto a la SEP, ¿no es cierto?, para adquirir o para, ¿no es cierto?, comprar cosas relacionadas con el COVID. Pero ¿qué pasa con aquellos establecimientos que a lo mejor no tienen SEP? Lo van a financiar por la Ley General de Subvención. ¿Cómo eso va a afectar, ¿no es cierto?, el balance económico de los establecimientos educacionales? ¿Existen los recursos? ¿Existe la disponibilidad de recursos? ¿Quién se va a hacer cargo de eso? Porque efectivamente, en el caso de los alumnos, por ejemplo, la ley de accidente del trabajo no permite comprar insumos para los clientes. Entonces vamos a tomar al alumno como un cliente, vamos a tomar a un alumno, ¿no es cierto?, como un usuario. Son temas que el ministro debiese responder de forma mucho más clara, forma mucho más con sentido. Cómo se van a hacer las fiscalizaciones por parte de los organismos auditores, cómo va a operar la autoridad sanitaria, la dirección del trabajo, la superintendencia de educación en sus distintos niveles, ¿no es cierto? Recuerden que está la superintendencia de educación, la superintendencia de educación superior, la intendencia de educación parvularia. Las tres tienen mecanismos de fiscalización, pero nosotros vemos ahí una debilidad estructural en el sistema de fiscalización, ¿no es cierto?, en los establecimientos educacionales, y creemos que hoy la superintendencia no está preparada para esto. De hecho, salió hace poco una circular sobre qué van a hacer eh, fiscalización remota, y también nos llama ahí un poco la atención si lo que necesitamos es, en el caso del COVID-19, que la fiscalización sea in situ, que sea muy encima, muy agresiva, muy procedimentada, y con profesionales altamente capacitados, con profesionales técnicos, especialistas en esta área. No es llegar y revisar un plan PICE, no es llegar y revisar un plan de emergencia. Nosotros hemos encontrado un montón de planes de emergencia con bastantes debilidades, con bastantes problemáticas, o simplemente mal diseñados, hay que decirlo como es. ¿Cuál es la logística interna al interior del proceso de educación? ¿Cómo va a funcionar esa logística interna? ¿Cómo también va a funcionar la logística externa? ¿Cómo van a llegar los alumnos? ¿Cómo se van a transportar? ¿Van a usar micros, furgones? ¿Se va a autorizar, ¿no es cierto?, adquirir o arrendar más furgones para que puedan hacer su transporte, sus furgones, con qué capacidad se van a transportar, qué pasa con el sistema público. Nosotros vemos al ministro muy pensando en Santiago, muy pensando en lo que es la región metropolitana, pero al parecer no conoce las realidades de regiones. No sabe que en el caso de la segunda región, por ejemplo, la capacidad de los vehículos de transporte público no supera las 40 personas, o en el caso de la región del Biobío, que tampoco supera las 42 personas, en el caso de Temuco, que no supera las 38 personas. Entonces, ¿cómo vamos a controlar esa presión? Cantidad de alumnos, cantidad de profesores movilizándose, cantidad de trabajadores, auxiliares, equipos para docentes, etcétera. Eso va a producir una presión en el sistema de transporte, y debiésemos preguntarlo. De hecho, hoy día o hasta ayer salió un estudio de la Universidad de Chile que ratificaba que si se llegaba y abría todos los establecimientos educacionales de una sola vez, sin ninguna consideración, evidentemente eso iba a producir una presión en el sistema, y esa presión iba a hacer que la distancia mínima de 1,5 metros, ¿no?, para la protección de las personas era casi imposible o imposible de cumplir en la región metropolitana. Imagínense lo que es en regiones donde el desarrollo del sistema de transporte es bastante más débil. ¿Qué pasa con la logística de operaciones? Cantidad de salas, cantidad de profesores, cantidad de baños, ¿cómo va a funcionar eso? ¿Vamos a necesitar la misma cantidad de salas, ¿no es cierto?, para un curso? No, evidentemente no, va a necesitar bastante más sala, bastante más docente. ¿Y cómo vamos a hacer, ¿no es cierto?, por así decirlo, la parrilla de ramos
para poder cumplir con los objetivos académicos. Y también hay que recordar, y también hay que decirlo, nosotros lo manifestamos hace poquito en Radio Vivo, en CNN, estamos discutiendo en el fondo por 2 meses. Ya en el mes de septiembre casi ningún establecimiento educacional debiese volver, son muy pocos los establecimientos de las regiones que pudiesen tener alguna ventaja sobre eso. Por lo tanto, estamos pensando en octubre, y octubre más del 70% de las comunas tampoco dice estar en condiciones para volver, y entonces estamos hablando francamente de que, que un porcentaje de la masa estudiantil pueda volver por 3 meses, y otro porcentaje de la masa estudiantil pueda volver por 2 meses, y un porcentaje de la de la masa estudiantil no tiene ninguna probabilidad de volver. También planteamos, hagamos un poco de logística inversa, hagamos un poquito de logística, ¿no es cierto?, retroactiva, y también lo que debemos hacer es sincerar el debate y preguntarnos qué cantidad de regiones, comunas o territorios ya no tienen capacidad de volver, en el caso particular de la octava, en el caso particular de la octava, ¿no es cierto?, comunas como Concepción, Talcahuano, Chillán Viejo, Hualqui, y otras. Tomé, creo que también está en cuarentena, ya no tienen ninguna probabilidad de volver, ninguna, absolutamente ninguna. Estas comunas recién van a salir de cuarentena a finales de septiembre, fase 1 mínimo octubre, siendo generoso, tercera semana de octubre, fase 2 tercera semana de noviembre, fase 3 es tercera semana de diciembre, donde ya el año escolar está cerrado, y recién estarán en condiciones de volver, entre comillas, ¿no es cierto?, a finales de diciembre. Por lo tanto, ya hay comunas que no tienen ningún sentido que perdamos el tiempo discutiendo esto, sino que debiésemos estar ganando tiempo, aprovechando tiempo para ver cómo hacemos que los objetivos esenciales se logren cumplir, cómo hacemos, ¿no es cierto?, para que el año 2021, si es que logramos controlar la pandemia, podamos tener una clase, un sistema mucho más robusto para recuperar contenido y alcanzar los contenidos, ¿no es cierto?, del siguiente año escolar. El escenario es complejo, y cuando ustedes nos preguntan, cuando los docentes nos preguntan, ¿están las condiciones para volver a clases? Simplemente desde el punto de vista técnico de la administración estratégica del riesgo, la respuesta es clara y es concreta, es no. No están las condiciones para que hoy día los alumnos vuelvan a clase, ya para que los jardines vuelvan a abrir, para que los espacios educativos vuelvan a funcionar. No están las condiciones. Es así de claro, es así de sencillo, es así de brutal. No están las condiciones. Y no están las condiciones porque el Estado, ¿no es cierto?, más allá del gobierno de turno, y no ha hecho el trabajo que se debiese hacer para que se den esas condiciones. Lo que hemos visto del el ministro Figueroa, ¿no es cierto?, del ministro de Educación, es decir, hay que volver, pero no dice ni las condiciones, ni las formas, ni cómo, ni los aforos, ni la cantidad de porcentaje, ni la directriz está tan clara, hay contradicción, ¿no es cierto?, en lo presentado, y por lo tanto, evidentemente no estamos en esas condiciones. Y para eso hay que recordar un poco, hay que ver un poco lo que dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Algunos han criticado mucho la OMS, la verdad es que la OMS ha hecho una pega tremenda, ha sido muy concreta, muy seria en todo su estudio, en todo su análisis. Alguien dijo por ahí, o hablaban peste de la OMS, mejor dicho, porque eh, el, el presidente de la OMS, el encargado de la OMS, había manifestado que el COVID nunca se va a acabar. Bueno, efectivamente, nunca se va a acabar. Las enfermedades, lo que sabemos de las pandemias, de todas las pandemias, ¿no es cierto?, es que siempre se quedan por mucho, mucho tiempo, y muchas de ellas nunca han desaparecido, nunca se han ido. Y ustedes ven ejemplo ahí lo que pasó con la pandemia de la influenza, algunas gripes, lo que ha pasado, ¿no es cierto?, con algunas pestes, etcétera, que efectivamente nunca se han ido, siempre han estado y van a estar. Lo que hacemos con estas enfermedades que van saliendo es que las podemos controlar con mecanismos de ingeniería, con mecanismos de prevención, con mecanismos, ¿no es cierto?, de vacunación, de estructura sanitaria país, pero el SIDA nos ha ido, el cáncer nos ha ido, la gripe, que es algo tan común, nos ha ido, el resfrío, que es algo tan común, nos ha ido, siempre se han quedado. Y lo que sabemos de esta pandemia en los datos y los registros estadísticos históricos es que se va a quedar, y que seguramente va a mutar a una enfermedad, ¿no es cierto?, estacional. ¿Qué es lo que dice la OMS? Lo primero es,
el control de la transmisión del virus. Y eso en Chile no está controlado. Y vean los datos, vean las estadísticas. Más adelante también vamos a ver un par de gráficos sobre eso. Pero en Chile no está controlado. El día de ayer nuestros amigos de la Sociedad Chilena de Epidemiología, también estuvimos conversando con ellos, los pidieron también un seminario, intercambiamos datos, intercambiamos cifras, intercambiamos miradas técnicas, y ellos lo manifestaban lo mismo que pensamos nosotros. Chile, por su estructura territorial, tiene una pandemia y grandes micropandemias. ¿A qué lo referimos? Que fuera de la pandemia, ¿no es cierto?, de Chile, de la estructura nacional, si uno observa por regiones, observa por territorios, siguen habiendo pandemias que no están controladas, y es lo que hemos visto como algunas comunas han retrocedido, otras han avanzado, otras muestran leves aceleraciones. Pero en términos concretos, la pandemia en Chile no está controlada, y por lo tanto es un primer factor que nosotros como país no hemos cumplido, que no estamos realizando de buena forma. Y de eso, este es el país que más ha alargado la pandemia, que es bastante raro, es bastante complejo, pero llama profundamente la atención que se hable de pandemia controlada siempre que los datos estadísticos, los números, las cifras, los modelos manifiestan claramente que no están. Lo segundo es que los sistemas de salud están preparados para detectar, probar, aislar, tratar cada caso y rastrear cada caso. Fíjense que la propuesta de la OMS, fíjense que la propuesta técnica no habla de la capacidad de ventiladores por persona, habla de la capacidad de detectar, habla que el sistema de salud, ¿no es cierto?, tenga la capacidad de detectar las personas, de probar, de comprobar que están enfermas, de aislarla cuando sea necesario, de hacer tratamientos cuando sea necesario, y tener un rastreo de los contactos estrechos, que es algo realmente importante. Y si uno ve los datos, aquí se ha manifestado casi un rastreo del 100%, y eso no es así. Todos sabemos en el mundo de la ciencia que tenemos un 30% de subnotificación, 30% de los casos que no tenemos datos, no sabemos dónde están, no sabemos dónde están registrados, ubicados en ninguna de esas situaciones. Tampoco tenemos claridad si tenemos todos los datos en la mano, menos aún si tenemos todos los datos probados. Sí hemos avanzado en aislar y tratar cada caso, pero la estrategia TPM, ¿no es cierto?, la estrategia de tratamiento, contacto, detención y rastreo, no ha sido llevada al 100% a cabo. Recuerden que el ministro País habló casi de un 100%, hace un par de semanas habló del 67%, hoy día vuelve a hablar del 80 y tanto por ciento, pero en todos los datos científicos reales no estamos más allá del 63%. Entonces, evidentemente, tenemos un problema de rastreo y un problema de establecer contacto estrecho. Y lo tercero es minimizar los riesgos en la residencia de ancianos y en los centros de salud. Ahí en la residencia de ancianos avanzamos harto, logramos, ¿no es cierto?, contener esos pequeños brotes que hubieron en sectores como Puente Alto, en sectores como la Florida, Concepción, etcétera, de ciudades que estuvieron contaminadas en sus centros de residencia sanitaria, pero alcanzó a controlarse, y todavía tenemos problemas en el control de la expansión del virus en los centros de salud. Hay que recordar que casi el 10% de las personas contagiadas con COVID-19 se ha dado en los centros de salud, y casi un 40% de las personas que se han contagiado con COVID-19 se ha dado en los lugares de trabajo. Y esas cifras están en el suceso y las pueden pedir por otro gobierno transparente. Y nosotros en la última reunión con la Intendencia de Seguridad, con la Subintendente de Seguridad Social, solicitamos esta información, y se lo notifica que es el 30%, o sea, un tercio de los contagiados hoy día es contagio laboral, y por eso también ahí hay que tener un ojo muy, muy potente. Una cuarta condición es que los lugares de trabajo, los colegios y la infraestructura esencial de cada país, ¿no es cierto?, logre implementar medidas preventivas. Y hemos tenido una falla rotunda, hemos tenido una falla gigantesca en el modelo. Seguimos implementando cosas que nos sirven, seguimos usando cosas que están prohibidas, seguimos, ¿no es cierto?, autorizando medidas preventivas que no tienen ningún efecto sobre las personas, ¿ya? Por lo tanto, muchos lugares de trabajo, y evidentemente los colegios no tienen la infraestructura preventiva para poder realizar su función. Si el servicio público, ¿no es cierto?, si el Estado se autofiscalizara, lo más probable es que tendríamos muchos servicios públicos en este instante cerrados, clausurados y multados por no cumplir la normativa, y esperamos que el Estado sea bastante más serio en eso. Lo quinto, ¿no es cierto?, es el riesgo de importar nuevos casos
Y ojo con esto, porque se habla de importación de casos tanto internos como externos. Internos a través de fronteras, ¿no es cierto? Pero también a través de regiones. En lo particular de algunas regiones, como el caso de Antofagasta, de Iquique, la octava, la novena, la décima, la decimoquinta, y también la región metropolitana, nosotros tenemos un trasvasije de recursos humanos desde esas regiones a otras, por lo tanto, cada 7 días, cada 15 días, dependiendo del turno, se van renovando este recurso humano y por lo tanto ese factor de trasvasije de regiones a otras eh, no se está dando, no sabemos si eso ha producido mayor o menor movilidad. Sí podemos decir, aunque no lo podemos todavía medir científicamente, es que en aquellas regiones donde la movilidad laboral es amplia entre regiones es donde más se ha ido, ¿no es cierto?, manteniendo el virus, como en el caso de la octava, decimoquinta, la primera y la segunda, no sé, incluso Magallanes, donde ustedes pueden ver gráficamente que aquellas regiones donde hay mayor traslado entre lugares de trabajo también es el lugar donde mayor tiempo ha ido quedándose este virus. Y la última, ¿no es cierto?, tener una sociedad totalmente educada, comprometida y capacitada, cosa que tampoco se ha dado. Ya esto no es culpa de las personas, es culpa de cómo hemos enfrentado la estrategia sanitaria, es culpa de las medidas preventivas, de campañas muy mal realizadas, con muy poco enfoque técnico. Y recuerden que la OMS hacía un buen rato y hay varios estudios científicos que así ya lo comprobaron, en el caso de Harvard, perdón, de Cambridge, de Stanford, manifestaron que el virus avanza bastante más allá de 1 metro, puede avanzar incluso hasta 2,5 metros, y que la distancia debe ser de 2 metros. Hay estudios de la Universidad de Chile que hablan que dependiendo del tipo de fluido de transporte el virus puede avanzar 6 metros. Por lo tanto, ahí hemos tenido una falla compleja. Hay mucha ciudadanía, personas que aún creen que esto es casi una teoría conspirativa, que son los Illuminati, los reptilianos y otros que un poco más inventaron este virus, que las antenas 5G fueron las que están provocando, que un nuevo orden mundial. La verdad que es bastante raro, es bastante dudosos ese tipo de comentarios. Con una población comprometida, yo no sé si estamos a cabal con el virus, yo no sé si estamos respetando, siempre estamos esperando que el otro respete, pero no autorrespetarnos. Y lo otro que hay que entender en este último punto es que Chile, en su modelo de relaciones laborales, el 40,5% son informales. O sea, 3.800.000 trabajadores no tienen contrato, no tienen protección social. Vean lo que ha pasado con los servicios de plataforma, tipo Uber, Pedidos Ya, Globo, y la que ustedes ocupen, y ahí se dan cuenta que todos sus trabajadores no tienen contrato de trabajo, por lo tanto, datos de ellos no tenemos, y también complicó mucho, y ha complicado mucho al presidente Piñera para poder entregar ciertas ayudas sociales, para poder entregar, ¿no es cierto?, beneficios sociales que al no tener datos, evidentemente los complica. Este es el famoso aquí, Sandra, Javier y varios más, ya lo han visto varias veces, pero ha sido como la foto ícona de este proceso, y hay varios elementos que cumplen y varios elementos que no cumplen. Vean, si ustedes ven ahí al lado de la JUNAE, del director de la JUNAE, hay una caja con un bebé, ya con kit sanitario para un bebé que es para suicidarse, ya es realmente irrisorio. Y ver un termómetro abajo, uno verde, con mango blanco, donde hay dos pilas, termómetro que nosotros verificamos a través de FactCheck, y es un termómetro chino que no está certificado y por lo tanto no se debiese utilizar. ¿Ya? Y en el caso del cloro, en el caso, no hay para qué inventar las ruedas. En Chile existe un producto bastante más sencillo que el cloro que para usar, y sin los riesgos que tiene el cloro. Lo único bueno de este kit es que no tiene amonio cuaternario, y por lo tanto es algo positivo, que sería ya patético. Y lo más complejo, lo más terrible, lo más malo, es que las mascarillas que ustedes ven ahí son mascarillas que no son certificadas ICP. ¿Qué quiere decir que no sean certificadas por el ICP Chile? Sumamente sencillo, no son equipos de protección personal. O sea, si el ministro y el director de la JUNAEP
fueran el gerente y el subgerente, y esta foto sale en un diario, sale, ¿no es cierto?, o se filtra, o si alguien lo quiere denunciar, esa empresa está multada, está cerrada, le hubiesen pasado una multa de 150 UTM como mínimo, y le hubiese costado la pega a todos, ¿ya? Pero aquí sale el ministro, y han salido todos los ministros hablando con equipos de protección personal que no están adecuados. Recuerden que la normativa en Chile, la ley que regula los equipos de protección personal lo define muy claramente. Dice que un equipo de protección personal es todo aquel componente que tiene por objetivo proteger una parte o el cuerpo completo del trabajador y que se encuentre debidamente comprobado su capacidad de proteger. ¿Y cómo se comprueba eso? A través de certificación. Todo equipo de protección personal en Chile debe estar certificado. Si no está certificado, no es equipo de protección personal, y es así declara la ley. Y eso lo pueden comprobar también con la circular 042 de la Superintendencia de Seguridad Social, que manifiesta muy claramente que los equipos ya pues tienen que estar certificados. De hecho, esa circular aclaratoria sale este año, en el mes de abril, si la memoria no me falla, donde vuelve a mencionar que todos los equipos deben estar certificados. Ahora bien, para saber que un equipo está certificado, lo que tienen que hacer es pedir el documento ISP, ¿ya? Y ahí los comités paritarios, los mismos dirigentes gremiales u otros, ya pueden pedir esa certificación, ya esa certificación son certificaciones internacionales, la norma australiana, la norma china, la norma norteamericana, la inglesa, la europea, son grandes 5 normas que manifiestan que, ¿no es cierto?, que es un equipo certificado y que cumple con todas las características. ¿Qué quiere decir que es certificado? Que es comprobado en laboratorio clínico, en laboratorio de especialidad, que ese equipo sirve para ese tipo de tamaño de virus, que sirve para ese tipo de tamaño de partícula. ¿Qué es lo que hace esta famosa que se colocó de moda, ¿no es cierto?, la famosa K95. Lo que hace la K95 es retener el 95% de las partículas de un determinado tamaño, hasta los 4 nanomicrones, más o menos. Ya, de ahí para arriba, de ahí, ¿no es cierto?, hacia arriba no filtra, ya, de hacia abajo filtra todo. Ya, por lo tanto, lo mínimo estándar que nosotros debemos buscar en un equipo certificado es que filtre, por así decirlo, muy sencillo, el 95%. Tampoco caer en la exageración, como hemos visto ahí, mascarilla casi para ir a la luna con filtro activado, carbón, nanopartículas de cobre, una serie de cosas. La verdad que tampoco ayuda. Tiene que ser la ajuste necesaria, la precisa necesaria para la gente de riesgo que se quiere proteger. Ya la FP95, la FFP2 y otras más son mascarillas que cumplen, ¿no es cierto?, y que no debiesen más presentar mayores complicaciones. Y debe ser dada para aquellos casos que efectivamente haya probable contacto estrecho. Si yo tengo un trabajador que está en medio del bosque, una maquinaria y solo, la verdad que no se justifica que tenga un equipo de protección personal, pero acá hay profesoras, acá hay gente del mundo de la educación, hay gente del servicio público que puede tener contacto entre personas, contacto con usuarios. En esos casos sí, y sí, solo sí, ya, la normativa es tremendamente clara que debe ser equipo certificado. Los establecimientos vocacionales y las empresas en general tienen un sinnúmero de herramientas de gestión en prevención de riesgo que debiesen usar. La verdad es que algunas de ellas están, muchas de ellas muy mal gestionadas, pero existen. Ustedes saben que toda empresa con más de 26 trabajadores debe contar con un comité paritario de higiene y seguridad. Y aquí es clave la estructura del comité paritario, si por algo es de higiene y seguridad. No es solo, ¿no es cierto?, para colocar carteles, para hacer ensayos. El comité paritario es un conjunto de herramientas de gestión que bien utilizada da resultados. Si lo hacemos por cumplir, si lo hacemos porque debe estar, evidentemente, no da muchos resultados y se transforma en algo que molesta, pero bien usado, bien gestionado, da bastante resultado. El Departamento de Prevención de Riesgo, en todo lugar de trabajo que tenga más de 101 trabajadores, más de 100 trabajadores, es un elemento que igual debe estar. Los reglamentos internos de higiene
y seguridad, los reglamentos internos en los colegios. En los colegios existen estos reglamentos, nuestros amigos de superintendencia los conocen muy bien porque los fiscalizan, que velan por los aspectos de seguridad, por los aspectos de convivencia. Por lo tanto, tampoco hay que crear un nuevo reglamento sanitario al interior de las comunidades educativas. Esto ya debiesen ser actualizado, incorporando todo lo que tiene que ver con los procedimientos de COVID al interior de los establecimientos educacionales. Es un instrumento que existe, es un instrumento que está muchas veces o lamentablemente no bien diseñado, a veces muy draconiano, a veces muy permisivo, otras sin elementos de gestión medibles, cuantificables, y otras simplemente por cumplir. La política, ¿no es cierto?, que hayamos mencionado de Nacional de Seguridad en nuestros eventos parvularios básico y media, el Plan Integral de Seguridad, todos los planes integrales de seguridad tienen que haber sido actualizados hace rato, y de hecho ahí en ONEMI pueden encontrar bastante información sobre eso. Eso ya está, existe y es una obligación legal. Lamentablemente, los planes integrales de seguridad escolar en reiteradas ocasiones no son realizados por expertos profesionales en prevención de riesgo y tienen muchos vacíos, problemas de, ¿no es cierto?, de gestión, de instrumentos, matrices mal realizadas, aspectos de seguridad mal evaluados. Hace un poco atrás preguntaba a un docente que estaba a cargo del PICE, si acaso el PICE había que modificarlo por el COVID. Bueno, eso es evidente, ¿ya? No dice un solo riesgo, es todos y cada uno de los riesgos posibles. Ya también hemos visto en algunas ocasiones lugares lejanos de la costa que incorporan ensayos o ecuaciones de maremoto, y la verdad es que están a 120 kilómetros de la costa y por lo tanto no vale la pena, no tiene ninguna posibilidad de que llegue una ola ahí. El decreto supremo 40, que es una exigencia que existe hace bastante años, y el decreto supremo 313, y aquí hay un caso muy lamentable, muy complejo, porque recuerden que esto es una enfermedad. Y como enfermedad, el decreto 313 no le da cobertura. El decreto supremo 313 solo da cobertura para el accidente y incluye dos variables, ¿no es cierto? El accidente del interior del establecimiento educacional, el accidente del trayecto, y la verdad es que habla de toda actividad educativa. Incluso alguien pudiésemos discutir algún día si acaso un alumno va a una biblioteca comunal a hacer un trabajo, ese accidente se está cubierto o no está cubierto. Entretenido, como caso de estudio entretenido, ¿ya? Pero si el alumno se enferma, se contagia en el colegio por COVID, o en el jardín, o en el trayecto, no está protegido. Es así de claro, no hay ninguna protección. De hecho, salió una aclaratoria también de la Superintendencia de Seguridad Social manifestando que no está cubierto. Y eso hay que sincerarlo con los apoderados, hay que sincerarlo, ¿no es cierto?, con los sostenedores, ¿ya? Y primero con los apoderados. ¿Por qué? Porque lamentablemente, y aunque suene frío, que suene pragmático, aunque suene duro, es también un tema de costos. Como ustedes saben, o han visto algunos reportajes de prensa, el costo de tratamiento del COVID llega de los 500.000 pesos a casi 28 millones de pesos, dependiendo el sistema de salud al cual está adherido, el sistema de seguro que tenga, las prestaciones sociales que tenga. Entonces, ¿qué pasa en un colegio particular subvencionado, ya, o con copago, se enferma un niño de eso? El papá va a estar en ISAPRE, y la ISAPRE lo va a atender. Si el niño se complica, la ISAPRE a través de su prestador lo va a atender. Pero eso tiene un costo, ¿ya? Y ese costo hemos visto en los casos graves que llega a 28 millones, y en otros casos hemos visto que llega a casi 50 millones. Entonces, ¿quién va a asumir ese tratamiento? ¿Lo va a asumir el colegio? ¿Lo va a asumir el Estado? ¿Y qué pasa con el sostenedor? Porque el ministro lo que hace, lo que ha hecho el Ministerio de Educación, es traspasar el riesgo a los sostenedores, a los servicios locales de educación, a los DAN, que todavía existen en algunas partes, y a los sostenedores, ¿no es cierto?, o colaboradores con la educación, como se llaman ahora. Y lo mismo que en el caso de los jardines infantiles. Pero ¿qué pasa si el niño se enferma y el apoderado y lamentablemente se muere? Disculpe que coloque el ejemplo más trágico, pero que puede pasar, ¿ya? Y ese apoderado decide demandar. Va a demandar al colegio. Y el sostenedor va a tener que hacerse responsable de esa demanda penal o civil, dependiendo de cómo la presente el equipo abogado de la familia. Entonces, ese riesgo los sostenedores igual deben tenerlo claro. Nosotros conversamos con ellos, le explicamos esta situación. Cuando le explicamos eso, ya no les gustó mucho, que había que volver a clase. Y ahí como que ya se asustaron un poco, pero es una realidad que
que tienen que tener claro los sostenedores. O sea, y si no sucede eso, si no le hacemos cargo de eso, estamos mintiendo a las personas. Y también, evidentemente, más allá de los cuestionamientos, más allá, ¿no es cierto?, si es bueno o malo, nosotros creemos que sí, no es un mal instrumento, que es un instrumento que debe seguir perfeccionándose, pero es un avance, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con el paso a paso laboral. Recuerden que el paso a paso laboral, a diferencia del paso del desconfinamiento de los territorios, incluye 7 pasos. El desconfinamiento de los territorios incluye 5 fases. El paso a paso laboral incluye 7 procedimientos, 7 formas. Ustedes pueden encontrarlo todo en www.pasoapasolaboral.cl, que tiene que ver con la información que tienen que tener las personas, con los acuerdos que se deben llegar al interior de los distintos tipos de organizaciones, con socializar y capacitizar a las personas, con todo lo que tiene que ver con la adaptación e implementación, con la salud mental, que es un temazo, que es muy, muy complejo lo que vamos a vivir en un par de meses más. Todo lo que tiene que ver con la colaboración de la trazabilidad y evidentemente los planes, como todo sistema de mejoramiento continuo, tienen que estar, ¿no es cierto?, evaluándose y actualizándose. En el tema de la salud mental, que es un temazo, ¿ya? Al principio no lo quería rubricar el gobierno, no quería este paso, nosotros insistimos mucho en ello, porque los datos los dicen, en realidad los dicen que está habiendo un crecimiento en materia de salud mental. Ayer día mirábamos, leíamos, observábamos una noticia creo que de Megavisión, donde ya se informaba que el 50% y el 57% de los docentes está presentando problemas a su salud mental. Y si evaluamos todos los puestos de trabajo, las personas del mundo público que están, ¿no es cierto?, en su teletrabajo, efectivamente no lo están pasando bien, con medios tecnológicos malos, con poca preparación, con personal directivo muy poco empático, sin sistemas de prevención, sin pausa activa, y donde las barreras no existen, donde las barreras se acaban y donde más encima los servidores públicos no caen en el concepto de la nueva ley de teletrabajo, donde nosotros igual participamos, igual colaboramos con antecedentes técnicos y estamos viendo en reiteradas ocasiones que directores de servicio, los jefes directos, están enviando comunicaciones fuera del horario de trabajo, fuera, ¿no es cierto?, de la jornada, fuera de lunes a viernes, y creemos que ahí la NEF y las demás instituciones, nosotros hemos invitado a la NEF a conversar sobre estos temas, sean mucho más rápidas, más eficientes, mucho más proactivas en lo que está pasando en ese aspecto. En esta parte yo me quiero detener única y exclusivamente en el punto número 3, de lo que dice de distanciamiento físico. Y se lo voy a leer textual para que después no me digan que inventó mío el ministro. El ministro ayer me llamaba, tanto el subsecretario del Trabajo ayer me llamaba, y al igual que un asesor del ministro de Educación, y los dos me preguntaban lo mismo, ¿de dónde saqué el tema de los 10 metros cuadrados? Yo les dije lo mismo que le voy a decir a ustedes, está en su página web. Está ahí, usted abre la página web y le sale esto inmediatamente. Y dice ahí, en espacios cerrados de atención al público, no puede haber más de una persona por cada 10 metros cuadrados. ¿Y por qué esto es importante y determinante? Yo se le coloqué atención acá, ojo acá, ¿ya? Porque lo que está diciendo el paso a paso es que en un colegio donde hay espacios abiertos y múltiples espacios cerrados, como una sala de clase, no puede haber en una sala de clase más de una persona por cada 10 metros cuadrados. Y ese dato ya vamos a tenerlo guardado en consideración para lo que les voy a explicar en un par de pasos más, en un par de láminas. Se me cayó el carnet, un par de transparencia, ¿ya? en un rato más. Pero antes de llegar a eso, veamos el contexto del COVID. ¿Cuál es el contexto hoy día del COVID en Chile? ¿Cuál es el contexto mundial? ¿Cuáles son los países con más muertes? Curiosamente, Chile, con la cifra que entrega una parte del MinSal, no todo el MinSal, está dentro de los 14, 15 países con más muertes. Y si agregamos las cifras de la DEIS,
¿no es cierto? Si a esos 11.289 personas que ya fallecieron, esta información actualizada al mes de agosto, no, al mes de septiembre, que he perdido ya, ¿ya? Nos dice muy claramente, ¿ya?, que estaríamos sobre Sudáfrica. Pero si ustedes ven los países que nombramos acá, son todos países que tienen a lo menos 3 veces la población de Chile. O sea, Colombia solamente en Bogotá tiene 20 y tantos millones de habitantes. Sudáfrica, para qué decir, México, Reino Unido, Italia, ya Perú en Lima tiene 30 y tantos millones de habitantes. Son todos países que tienen mucho más habitantes que los nuestros y por lo tanto tienen más cantidad de muertes, algo como obvio. Pero curiosamente Chile, al solamente tener 25, 24, 23 millones de habitantes, dependiendo del censo que miremos, ya tenga casi 6.000 muertes reales, si incorporamos las cifras de la ley. Es un tema bastante complejo y que llama profundamente la atención. Peor aún, si nosotros miramos los países con más casos de COVID en el mundo, información también actualizada, ¿no es cierto?, al mes de agosto, al mes de septiembre, Chile está dentro de 10 países con mayores casos. Y recuerden que yo al principio les decía que tenemos un 30% de subnotificación. O sea, deberíamos tener 120.000 casos más. Estaríamos cercanos bajo la curva de México. Insisto, pero México tiene a lo menos 7 veces más población que nosotros. Entonces, no es sencillo lo que estamos manifestando, no es sencillo lo que estamos diciendo, es absolutamente responsable. Estas son cifras de la OMS, de la USAID en Chile y del Consejo Superior Estatal de Estados Unidos. No son datos complejos, no son datos que nosotros inventamos, son datos que nosotros los modelamos, que los llevamos a sistemas informáticos, que los transformamos en números, que los transformamos en variables, ¿ya? Y que los demuestran que en Chile el COVID no está controlado, que es el primer indicador que lo dice la OMS. ¿Qué es lo que dice la OMS? Que el primer indicador es que el COVID esté controlado. Chile no lo tiene controlado. Recuerden que durante el mes de agosto, el promedio de casos era de 1.300 casos. Si incorporamos los datos de la DEIS, el promedio diario de casos era de 1.700 casos. Por lo tanto, el número es bastante complejo. Fíjense que el 30 de agosto, ¿no es cierto?, nosotros tuvimos 1.965 casos. Y eso es un par de días atrás, ¿eh? Eso fue el domingo. No fue el domingo, fue el lunes, ya, pero fueron esos 2 días, ¿ya? Y si ustedes miran la curva, en todos los días estamos ya desde el 5 de agosto hasta el 29, se llevaba por semanas, desde esa fecha nunca hemos bajado de los menos de 1.000 casos diarios. Entonces no podemos hablar que COVID esté controlado, está expandiéndose, a lo mejor a una velocidad menor, eso podríamos discutirlo técnicamente, si uno mira el escenario de la región metropolitana, en algunas comunas, no en todas, siguen 4 comunas muy complejas, efectivamente hay una pequeña desaceleración, que baja la aceleración de la curva, pero si lo miramos a nivel de territorio, a nivel país, la curva sigue comportándose de manera muy peligrosa, tal como también lo manifestaron nuestros amigos de Espacio Público con el profesor Angel, donde decían que estábamos en un 66% de probabilidad de aumentar contagios, de rebote, etc. Y por lo cual, cuando le hicimos el COVID, ha ido frenando. La verdad es que el ministro París está mirando las cifras de Santiago, o está mirando los promedios nacionales, y lo que corresponde mirar es la estructura territorial, por regiones, por comuna, por provincia, para poder saber, ¿no es cierto?, de manera certera dónde debemos colocar o quitar esfuerzos complejos. Los compararon, ahí Matías del Río lo incorporamos por la comparación que hizo el periodista Matías del Río, con la vuelta a clase de otros países, pero yo insisto, hay que ser muy serio. Hay que ser muy serio en las comparaciones. Fíjense en las curvas. Fíjense que en el caso de Dinamarca, cuando pretende volver a clases, la cifra de contagiados era de 117 diarios. Y de ahí con una curva muy descendente hasta junio, julio, finales de julio, agosto, donde empieza una curva ascendente y después se vuelve a controlar. Pero en todos los casos son menos de 200, 300 casos diarios.
absolutamente distinto. Ahora, ¿podemos comparar el caso de Chile con el caso de Dinamarca? Evidentemente que no, porque Dinamarca tiene una población de 7, 9 millones de habitantes y Chile tiene una población bastante superior a eso. Pero miren el caso de Nueva Zelanda. Es casi plana. Y Nueva Zelanda recién retornó en mayo parcialmente y después retoma más actividades y después la vuelve a suspender porque en julio se le produce un pequeño crecimiento que aún así ni siquiera eran 30 casos diarios, eran 27 casos diarios y aún así la primera ministra de Nueva Zelanda toma la decisión de suspender el proceso eleccionario, de suspender proceso, ¿no es cierto?, de clase, de vuelta a apertura de restaurantes, etcétera. Y Nueva Zelanda tiene una característica distinta a nosotros. Nosotros somos un país abierto, más allá de la cordillera, por parte marítima somos un país absolutamente abierto. Y hoy día, con, ¿cierto?, con las conexiones aéreas, es un país que no está aislado del mundo. En el caso de Nueva Zelanda es una isla. Lo podemos comparar con la isla de Pascua, pero no con Chile. Lo podemos comparar con la isla Mocha, con la isla Santa María, ya con el archipiélago Juan Fernández, con Chiloé, pero no podemos compararlo con todo el territorio nacional. Es imposible compararlo con ese territorio nacional, porque Nueva Zelanda tiene la gracia de que pudo cerrar completamente sus fronteras aéreas, marítimas y portuarias para, ¿no es cierto?, controlar el COVID, y por eso se demoró bastante poco. Y aún así, ¿no es cierto?, hay bastantes críticas todavía a la gestión que ha hecho la primera ministra de Nueva Zelanda. ¿Ya? Y con este país sí podemos compararlo, ¿no?, básicamente por términos poblacionales. Países Bajos, más conocido como Holanda, ¿ya? Tiene, ¿no es cierto?, una población bastante similar a la de Chile, con 26 y nosotros 25 y tantos millones de habitantes, 22, dependiendo del censo que ustedes miren, ¿ya? Pero cuando Nueva Zelanda, perdón, cuando Países Bajos, cuando Holanda y cuando el norte de Holanda decide volver principalmente, la curva de contagio del COVID que se dio en mayo, de mayo hacia adelante, era de menos de 500 personas. Ya, y en agosto, hace un par de semanas atrás, ¿no es cierto?, tuvo 431 personas, pero en todos los casos, ninguno de estos países tiene, ¿no es cierto?, un promedio de casos de 1.700 según la DEIS y 1.200 según el MinSal de contagio de COVID. O sea, es absolutamente diametralmente opuesto a lo que nosotros hemos visto en Chile, donde la curva sigue siendo compleja. También despejar algunos mitos y realidades en torno a la vuelta a clase, cuando nos dicen que los niños no adquieren el virus. Eso es mentira, es falso. Los niños sí pueden adquirir el virus, en lo general con una sintomología menos grave que los adultos, pero también existen casos de niños que han muerto o se le ha provocado la muerte. En Chile han muerto en términos de menores de 18 años, son alrededor entre 17 y 19 casos, y si uno analiza las curvas por segmento etario, se van a dar cuenta que los casos en jóvenes han ido aumentando paulatinamente, y eso se da porque los jóvenes han decidido también a no hacer caso en alguna ocasión en las medidas y salir más, conversar más, juntarse más, etcétera, pero hemos visto un aumento en algunos sectores etarios de edad. Otro caso que nos dicen que los niños no contagian a los adultos, eso es falso. Existe prueba científica de que un niño puede contagiar de igual forma o de la misma forma que un adulto. Lo que sí pudiésemos discutir, pues sobre todo los niños del NB1 hacia los niveles infantiles, ¿ya? Su capacidad de contagio es menor, no porque quieran, sino porque su capacidad torácica, su musculatura torácica no está 100% desarrollada, y por lo tanto, al momento, ¿no es cierto?, de lanzar partículas de saliva, partículas de tos, ya no alcanzan el metraje que alcanza un adulto, ya, pero ¿cómo lo va a hacer una tía que debe cambiar de paños a un niño, que debe mudarlo, que debe estar en contacto directo? Ya ahí seguramente va a ser la persona adulta la que debe estar, ¿no es cierto?, protegiéndose. Los niños deben o no deben usar mascarilla, la verdad, y que toda la evidencia científica nos dice que los menores de 3 años no es recomendable que usen
mascarillas, porque al igual que el caso que les mencionaba anteriormente, su capacidad de ventilación, su capacidad respiratoria todavía es débil, todavía no está al 100%, y en caso de mala ventilación se hace un esfuerzo, una fuerza sobre la presión del tórax, eso va a aumentar el bombeo del corazón y aumentar el bombeo, respiración y otras cosas más, puede producir accidentes respiratorios, puede producir, ¿no es cierto?, accidentes cardiovasculares, no es un gran número, no es que a todos les vaya a pasar, no es que todos vayan a tener este problema, pero sí es un número que hay que tomar en consideración. Lo que no queremos es que en los establecimientos educacionales, en los jardines infantiles, en los JUGI, etcétera, los integra, estén expuestos a esta situación. ¿Se acuerdan que hablamos del paso a paso? Hablamos de esto famoso 10 metros cuadrados. Lo que hicimos acá fue transformarlo, tomar esto y llevarlo a un modelo que lo permitiera decir con distintos números, con distintos registros, qué pasaba si volvíamos a clase aplicando distintas normas, distintas consideraciones. Para eso le solicitamos al Ministerio de Educación que lo oficiara y lo respondiera cuál es la cantidad de metros cuadrados promedio que se tiene en Chile. Algunos me dirán, mi colegio tiene 48 metros cuadrados, el mío tiene 35 metros cuadrados, el mío tiene 40. Bueno, va a depender efectivamente de la realidad de cada establecimiento educacional. Lo que nosotros hicimos es trabajar sobre los promedios para solamente mostrar o ilustrar lo que podía pasar en este fenómeno. También solicitamos la cantidad de alumnos por sala en Chile, el promedio, ¿ya? Y el promedio autorizado para la cantidad de alumnos en Chile es de 40, ya, sí, por favor. De 40 metros, de 40 alumnos por sala, por lo tanto es un factor que debe estar en consideración. Si ocupamos la regla del paso a paso, es decir, ¿no es cierto?, que por cada 10 metros cuadrados exista una persona, la verdad que las personas en clase, incluido el docente, son 4. Si regresamos al 25% de la capacidad, 10, pero no cumple con lo que dice el paso a paso. Y si regresamos al 50%, con la mitad de los alumnos, necesitamos, ¿no es cierto?, o pueden ocupar la sala 20 personas, pero tampoco cumple con lo dispuesto en el paso a paso laboral. ¿Por qué? Porque las salas se consideran recintos cerrados. Ya no es lo mismo un recinto abierto que un recinto cerrado. O sea, si me preguntan a mí, yo no logro entender cómo se nos dice que no podemos ir a ver un partido de fútbol, pero sí podemos volver a clase. ¿Y por qué hago ese ejemplo? Porque, por ejemplo, en el Estadio Nacional, que tiene una capacidad de 40.000 personas, uno pudiese colocar un aforo del 10%, 4.000 personas, separados por ambas cabeceras, y la verdad que cada persona tendría 5 metros de distancia y más encima al aire libre. La probabilidad de contagio ahí es casi inexistente. Entonces, si los prohíben eso, porque eso lo dice que los niños sí pueden volver, existe una contradicción del gobierno y yo creo que debiesen sincerarse los objetivos, ¿ya? Si queremos cumplir objetivos educacionales, si queremos cumplir objetivos económicos, laborales, si queremos liberar masa de mano de obra para reactivar la economía, yo creo que eso es una pregunta que el ministro debe ser bastante más sincero. ¿Cuál va a ser el rol del organismo fiscalizador? Recuerden que al interior de las comunidades escolares tenemos múltiples organismos fiscalizadores. Lo que ustedes más conocen, ¿no es cierto?, es, o lo que le escuchan más, es la Superintendencia de Educación, pero junto con eso está la autoridad sanitaria, la Dirección del Trabajo, ¿ya? Agentes colaborantes como la Agencia de Calidad, agentes, ¿no es cierto?, de autorización como el Ministerio de Educación, pero nos llama profundamente la atención que existen esta contradicción y que no existen personas altamente tecnificadas para esto. En la planta de fiscalizadores, si uno se introduce nosotros también lo pedimos por transparencia pública, si uno se introduce a transparencia pública de la Superintendencia de Educación, ¿no es cierto?, tanto en la superior como en la Intendencia de Educación Parvularia y la Superintendencia en general, en la planta de fiscalizadores no existe ningún experto. Ninguno. Entonces, ¿cómo van a fiscalizar? ¿Cómo van a dar certeza que lo que está diseñado por el establecimiento escolar es lo correcto? Ahí hay un problemazo y el intendente Ryan tiene que ser bastante más proactivo en eso, tiene que ser bastante más profesional en ese sentido. Ya nosotros hemos conversado con él.
creo que no se entiende muy bien los roles que tienen los organismos fiscalizadores. Cuando hablamos de 40 alumnos por sala, también nos preguntamos qué cantidad de salas por curso vamos a necesitar. Si volvemos a la norma del paso a paso laboral, para un solo curso de 40 alumnos, vamos a necesitar 14 salas. Y si tenemos cursos desde primero básico, ya hasta cuarto medio, ¿cuántas salas vamos a necesitar? ¿Y cómo se van a financiar eso, si hay que arrendar nuevos espacios educativos? ¿Qué va a pasar con la subvención? O sea, también sabemos que no todos los papás se van a arriesgar a enviar a los hijos, ¿ya? En el caso o la mala decisión de volver, ¿qué va a pasar con la subvención? ¿Se va a seguir pagando por asistencia, por matrícula? Eso tampoco existe mucha claridad. Si volvemos al 25% para un solo curso, necesitaríamos 4 salas. Si volvemos al 50%, necesitaríamos 2 salas. Ahora, en los últimos dos casos, al 25 y al 50, ya no se está cumpliendo con la normativa actual del paso a paso laboral. Insisto, recordando que la sala de clase es un espacio cerrado, ¿ya? Y por lo tanto debe cumplirse lo de los 10 metros cuadrados por una persona. También nos preguntamos qué cantidad de docentes para un solo curso. O sea, es un docente por sala, ¿ya? 14, paso a paso laboral, 4 al 25, 2 al 50%, pero resulta que para un solo curso de cuarto medio, esto integrando la mayor cantidad de ramos, ahí no había mucha claridad por parte del ministerio cuando le hicimos la pregunta, nos dieron un rango de 12 a 14 docentes por curso, entre lenguaje, biología, ramos específicos, talleres, etc. Para un solo curso necesitamos 12, 14 profesores en época normal, sin pandemia, sin separación de espacios, con todos los alumnos dentro del metro cuadrado. Pero acá, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a necesitar 140 profesores para un solo curso. Es bastante raro. Y también creemos ahí que el ministro debe ser bastante mucho más sincero. Esto no se trata de querer volver, se trata de que te den todas las condiciones para volver. Y no solo las condiciones sanitarias, sino también las condiciones operacionales, las condiciones de infraestructura, recursos humanos, de tecnología, del sistema de transporte, de los planes de emergencia, de los procedimientos, etcétera. Recordemos que gran parte de los establecimientos educacionales no cuenta con asesoría técnica especializada en estas materias, ya no lo tiene una asesoría muchas veces de las mutuales, pero las mutuales hoy día ya le están diciendo a los sostenedores que el tema de la vuelta a clase y la cobertura para los niños, ellos no se pueden hacer cargo, porque las mutuales son para los trabajadores y no, evidentemente, para los niños. Vamos terminando, lo que queda solamente esto, y siempre una frase, siempre tratar de dejar un mensaje. Y a mí, por lo menos en lo personal, me gusta bastante Humberto Maturana. Y una frase hermosa que nos dice que no es cierto que los seres humanos somos seres racionales por excelencia. Somos, como mamíferos, seres emocionales, que usamos la razón para justificar u ocultar las emociones en las cuales se dan nuestras acciones. ¿Por qué menciono esto? Yo creo que el ministerio, la autoridad, está escondiendo el real objetivo. Nosotros creemos que hay que ser transparente en eso y tiene que decirse el objetivo. Si incluso más podemos decir, ¿saben qué? El objetivo es que los papás puedan volver a trabajar. Bueno, diseñemos un sistema para eso y veamos cómo se pueda realizar. Ahora, ¿se van a cumplir objetivos educacionales con eso? Evidentemente no. Recuerden que en el caso de la guardería de Providencia, en la guardería de Las Condes, en esos metros cuadrados no había más de 4 alumnos, de 4 niños. ¿Y por qué habían 4 o 5 en el mejor de los escenarios? Porque se cruzaba con el paso a paso laboral y por lo tanto les dijeron, ¿saben qué? Ustedes pueden tener máximo 4 porque en la actual normativa dice claramente, con un recinto cerrado, puede haber, ¿no es cierto?, una persona cada 10 metros cuadrados. Y por último, decirle a todos ustedes, Yes We Can, ese gran discurso que dijo el presidente Obama en la Asamblea Demócrata cuando aceptó a ser candidato. Y el presidente Obama dijo algo maravilloso.
algo que a mí en lo personal me gusta mucho, cuando dice que sí se puede construir una sociedad en torno a las personas, en torno al desarrollo de las personas, colocando a la persona en el centro del debate del desarrollo y no como mecanismo para alcanzar solamente la riqueza. Yo creo que ahí nosotros, ustedes que participan en estas organizaciones, los colegios profesionales, el mundo en general, debe entender, ¿ya?, que solamente existe el desarrollo sustentable, y cuando ese desarrollo sustentable incluye el desarrollo de las personas. No sacamos nada de tener un indicador del PIB de 26.750 dólares, cuando la realidad dice que el sueldo, ¿no es cierto?, obligatorio en Chile, el sueldo mínimo es de 540 dólares y corregido al poder adquisitivo no supera los 380 dólares. Colocar a las personas en el centro del debate es realmente colocar el desarrollo humano, los derechos humanos, la justicia social, los modelos de seguridad social en el centro ya del debate público, de la ética. Ya no existe desarrollo humano sin desarrollo ético, no hay nada más importante, no hay derecho más lindo que cada uno de ustedes pueda volver a sus casas, abrazar a sus familias, abrazar a sus hijos, saber que también, y sin el miedo, sin el terrible miedo que producto de esta enfermedad, nosotros terminamos enfermando, lo terminamos, ¿no es cierto?, falleciendo. Muchas gracias y estoy atento para sus preguntas. Muchas gracias, Alejandro. La verdad que cada vez se suman más datos, ¿cierto? Más antecedentes para poder respaldar un no retorno. O sea, un no retorno rotundo. O sea, no hay posibilidades en los establecimientos educacionales de nuestro país de retornar. Lo que tú nos señalabas de acuerdo al aforo, de acuerdo a los metros cuadrados que deben existir de distanciamiento por sala, es casi imposible. O sea, es imposible. Y hoy día estamos en un contexto donde se nos solicita retornar y esto no está considerado, no está siendo considerado. La verdad que el número de niños y niñas, como lo ha dicho el ministro, es voluntario, las puertas van a estar abiertas para todo niño o para toda niña que lo necesite. Y allí el riesgo del contagio es altísimo. No se puede evitar un contagio. Entonces, la verdad que les queda la decisión de los padres, de las madres, el enviar a sus hijos, a sus hijas el día de mañana cuando se retorne. Tenemos que plantearnos un plan de no retorno, un plan de una nueva modalidad de educación. En eso debemos de trabajar porque sabemos, los especialistas nos lo han dicho, es un año más de pandemia, por lo menos. Entonces, en ese año de pandemia debemos cautelar de entregar las condiciones necesarias para poder acceder a una educación. Y allí tenemos que trabajar para que se entregue conectividad, para que se entregue herramientas, tecnología, y poder entregar una educación por esa vía. La presencial es muy limitada, y no solamente por el tema que tú nos señalas, sino que también tiene que ver con el traslado que cada uno tenemos que realizar para llegar al lugar de trabajo y nuestros niños y niñas. No hay nada claro por parte también del Ministerio de Transporte. Por el Ministerio de Trabajo algo hay, pero... Sí, el Ministerio de Trabajo nosotros tenemos mucho más red y por lo tanto podemos presionar bastante mejor al Ministerio del Trabajo, donde estamos todas las mesas técnicas y se lo hace mucho más fácil. El Ministerio de Transporte funciona de una manera bastante rara. Sí tenemos mucha relación con el Consejo Nacional de Seguridad del Tránsito y sí nos preocupa mucho el tema del transporte, porque en la logística de transporte hay que usar varias variables, muchos datos entretenidos para nosotros los ingenieros, ¿ya? Porque hay que calcular primero cuál es la familia promedio en Chile. Y la familia promedio en Chile, la moda, ya no el promedio, perdón, la moda es de 2.3, o sea, 3 personas son una familia. Pero si eso lo cruzamos con el dato del censo, nos estamos dando cuenta que en promedio en un hogar viven 5 personas, independiente que sean familia o no familia. ¿Ya? Si ese dato lo cruzamos después con el dato del transporte, que tenemos ya 5 personas, ¿ya? En el transporte en Chile he usado un promedio por 30 personas al mismo tiempo. En promedio, la moda en los horarios peak es de 42. Ya, asumamos que por el producto de la pandemia vamos a quedar en 30. Ya tienes 5 por 30, tienes 150. Más 4 posibles en una sala de clase al mínimo laboral. Tienes 600. Con una máxima del 50% de 1.250 atrasados.
ida y vuelta. O sea, tiene un potencial de trazado de 2.550 personas en un solo curso. Si vuelves al 10%, si vuelves al 25% ya es catastrófico, si vuelves al 50% es para suicidarse. Es terrible, la verdad, que no hay cómo cautelar, o sea, más en un espacio cerrado como es un bus, como es un tren, como es el metro, ¿para qué decir el metro? Hoy en día el metro ya está colapsado y no se respeta el distanciamiento, entonces, de verdad que la exposición es gigante. Javier. Sandra, sí, mira, un dato, hay bastantes fiscalizadores que están ahora en este conversatorio de la Superintendencia de Educación, así como hay un director también, ¿cierto? La verdad es que delante de los 40 alumnos, que ya es catastrófico, la verdad es que la ley dice que pueden ser 44. De hecho, pueden ser hasta 46, ¿ya? Dependiendo del Ministerio de Educación de la provincial donde se encuentren, para que pueda autorizar 2 alumnos más. O sea, los sostenedores para llegar y generar un alumno más que le den subvención, todas las salas están repletas, absolutamente todas. Es decir, no se cumple ni el mínimo del espacio, porque el espacio, así en tiempos normales, los fiscalizadores podrán decir, es a lo menos 1 metro cuadrado que tienes que tener, ¿cierto? Como principio, mínimo. Imagínate ahora del paso a paso. La norma dice 1,1 de volumen, ¿ah? Que equivale aproximadamente a 1,35 cuadrados, ya un poquito más de 1 metro. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa ahí? Y de hecho, cuando empezamos a hacer estos estudios, empezamos a cruzar los datos, nos encontramos con mucha sorpresa. Datos estadísticos duros no existen, ¿ah? Y que lo causó casi un tiempo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros lo que hacemos acá en ingeniería es tratar de tomar datos duros para poder modelarlos y solo los Correcto. entregaron por medio. Y cuando los cruzamos con la variable de exigencia normativa que dice la cantidad de metros, cantidad de esto, la verdad es que lo encontramos que el 40% de los colegios no estaría cumpliendo. ¿Ya? Y yo lo encuentro realmente, disculpando la expresión, patético. O sea, es realmente, no lo podíamos entender con nuestro centro de estudio, porque dice, bueno, ojo acá, hay un aparato fiscalizador con estas características que tiene que ver estas obligaciones legales. Y de hecho, si nosotros fuéramos maldadosos, y de repente nosotros le decimos, ya hagamos la maldad y los quedamos, ya, cuando la hagamos, ¿para qué vamos a entrar en la pelea chica? Y decimos, oye, súper sencillo, tomamos este dato, nosotros lo vamos al tribunal, compadre, y dejamos la embarrada, porque tiramos un recurso contra la superintendencia por no estar cumpliendo su mandato legal. ¿Ya? Y fíjate en esto que a mí me ha causado mucha atención. Por una parte, escucho al ministro, ¿ya? Que es una cosa que tiene que ver con otra cosa. El Ministerio de Educación, dentro del organigrama, tiene que ver o tiene potestades distintas a la Superintendencia de Educación, porque el Ministerio de Educación tiene que ver con el control del sistema, tiene que ver con la utilización de los colegios, tiene que ver con infraestructura, tiene que ver con programas, y la Agencia de Calidad como el evento colaborativo, ¿no es cierto?, para mejorar la calidad de los procesos educativos. Y el gran ausente acá en la discusión pública, ¿ya?, en la discusión técnica, es la superintendencia, porque la superintendencia de educación es el organismo fiscalizador. O sea, ¿qué es lo que decimos nosotros del mundo de la prevención? O sea, yo soy papá, y lo decimos con mucho cariño, yo soy papá, y cacho que la superintendencia no está haciendo la pega, le hacemos lo mismo que le hicimos a Serna Geomín cuando quedaron los 33 millones encerrados, que terminamos responsabilizando a Serna Geomín por no ejercer su voluntad y su obligación de fiscalizar. Entonces, yo creo que ahí tenemos un problema, un vacío que es bastante complejo, bastante raro. Mira, aquí Rosa Esther, ¿no es cierto?, pregunta por las capacidades, hay alumnos con capacidades distintas. Sí, es un temazo. También preguntamos información de la escuela para capacidades distintas, escuelas especiales, disculpen, también me carga decir así, capacidades, inteligencias distintas, ¿ya? Y tampoco hay muchos Correcto. datos, y lo encontramos con sorpresa de muchas escuelas para capacidades diferentes que no están autorizadas. O sea, comprobamos ya, RBD, dirección y ubicación, y donde dice está en la escuela hay un estacionamiento. O sea, ¿dónde está esa escuela? Nadie sabe. Entonces, todos esos datos que nosotros como ingenieros nos llaman mucho la atención, están mal cruzados, están mal diseñados, no encontramos muchas fuentes fiables que nos llamó mucha atención.
De hecho, el tema de los riesgos sociales, del riesgo psicológico, del riesgo de la salud de los niños, no está cubierto por el 313, y si uno mira los últimos 5 años de los datos de la Superintendencia de Educación, nos damos cuenta que no es tanto la siniestralidad desde el punto de vista del accidente, sino lo más preocupante tiene que ver con salud mental y con la enfermedad dentro de establecimientos educacionales, y eso no está cubierto, que es realmente paradójico. Bueno, hay un dato que es muy certero, que habla de que el 60% de los jardines infantiles no cumple con reconocimiento oficial. Y un monto del 60% más o menos es el que no cumple con las condiciones sanitarias. Nos referimos a la autorización sanitaria. Y allí, la verdad que yo como funcionaria, como dirigente, yo te pido como colegio experto en prevención de riesgos que hagas la denuncia. Porque la verdad que esto ya no da para más. Hoy día estamos en una situación gravísima, en donde lamentablemente si hay un servicio que no está cumpliendo la labor como corresponde a una institución que por años que debe velar, que debe supervigilar, debe fiscalizar que esto se cumpla, esto se debe dar a conocer. Y acá el Ministerio de Educación debe hacerse responsable, y no solamente este ministro, sino porque acá hay años de trabajo hacia atrás que efectivamente no se ha cautelado en la calidad de los establecimientos educacionales. Hay un hacinamiento terrible. Ayer nos comentaba un chico de la CONEX, un representante de la CONEX, ¿qué es lo que yo viví? Yo fui a un liceo municipal y me acuerdo perfectamente que era horrible ir a los baños, porque los baños nunca estaban aseados, porque faltaban lavamanos, y eso se sigue dando hoy día en la educación pública. Y por otro lado, también tenemos capacidad ociosa en la educación pública, porque efectivamente nos supieron vender muy bien que la particular subvencionada era lo mejor, ¿cierto? Y desviamos todos los fondos públicos a la particular subvencionada, dejando de lado la educación pública. Y lo mismo que lo que se pretende hacer hoy en día con la educación parvularia, con los proyectos de ley que se han presentado. Entonces yo te lo pido humildemente, como dirigente, como funcionaria de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, en donde hemos visto por años que no se hacen las cosas como se deben hacer, que se desvían los recursos para otras materias, cuando la calidad está en cada unidad educativa, está en cada establecimiento. Tenemos establecimientos con techos de asbesto, tenemos establecimientos llenos de termitas, hacinados, sin baño para las funcionarias, con los comedores que no dan para más. O sea, y así nos están pidiendo retornar. Entonces, de verdad que te lo pido, te lo imploro, hagan la denuncia como corresponde, porque hoy en día estamos exponiendo a todas las trabajadoras y trabajadores de la educación, y esto ya no da para más. Tenemos que trabajar en nuevos planes de educación, en nuevos planes en un contexto de pandemia, porque tampoco se sabe cómo nació el coronavirus. No se sabe. Entonces podría haber después otra pandemia y vamos a estar de nuevo en la misma. De nuevo con todas las complejidades. Nosotros te ayudamos en lo otro, ningún problema, cuenta con ello. No se escucha bien, Alejandro. Ojo con los mitos, ¿ya? ¿Qué es lo que hemos estudiado de este fenómeno de las pandemias? Y lo pueden buscar, yo he escrito varios papers sobre eso, ¿ya? Los virus, las bacterias, ya los vamos a considerar como elementos vivos para no estar complicados, son vivos, son muertos, como elemento vivo, ¿ya? Debido al cambio climático, debido al aumento de las temperaturas a nivel mundial, es evidente que van a mutar, es evidente, ¿ya? Y cuando mutan, ¿ya? No los podemos controlar. ¿Y por qué no los podemos controlar? Porque estamos preparados por otro agente nocivo, ¿ya? Esto no es nuevo, este virus en particular fue mucho más complejo porque fue un virus que nació y se empezó a dispersar en un país que tiene 1.000 y tantos millones de habitantes. Entonces, no, fue así. Distinto fue el caso ¿se acuerdan de la famosa gripe aviar? Que fue solamente en un poblado de menor tamaño. Entonces pudimos controlarlo rápidamente. Este no, como fue en un poblado grande y su velocidad era tan rápida, alcanzó muy fácilmente esa cantidad de personas, ¿ya? Pero es algo que va a seguir pasando, ¿ya? Y va a seguir, y va a seguir. Y lo que tenemos que hacer, hay una propuesta ahí que estamos cerrando casi de acuerdo con CONACYT y con FONDECYT y con el Ministerio de Ciencia, para que dentro del presupuesto de la nación se destina a lo menos un 1% del presupuesto para investigación en prevención de riesgos de escenarios,
para que nosotros podamos, como ingenieros en prevención, como lo hace Estados Unidos, ojo, como lo hace Perú, ¿ah? ¿Ya? Como lo hace Perú, como lo hace varios países, como lo hace Rusia por lo demás, es empezar a crear no tan solo sistemas logísticos de riesgos evidentes, sino sistemas logísticos de riesgos que no son evidentes, que colocarlo en ese escenario que nadie se lo imagina y que solamente en la mente perversa de los expertos en prevención existen, ya ver qué pasa con esos escenarios. Mira, alguien también nos pregunta, Sandrita, por el tema de los niños con enfermedades de base, no pueden volver. Si hay un niño con enfermedad de base, no puede volver, no debe volver, ¿ya? Entonces también debemos tener claridad. ¿Qué es lo que pasa? Y aquí hay que ser súper sincero. Yo creo que el ministro, y yo creo que el mundo de la educación no está siendo sincero en cuál va a ser o cuál es su objetivo para volver a clases, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que debe responder hoy día el ministro? Es cuál es el objetivo de volver, porque insisto, estamos discutiendo en el caso de los colegios, desde primero básico, desde pre-kinder hasta cuarto medio, por 2 meses. ¿Ya? Por 2 meses de clase. De eso estamos discutiendo realmente. Entonces, la pregunta reflexiva que uno espera es, oye, con esos 2 meses, ¿vale la pena volver? ¿Se va a producir un gran cambio educativo porque vamos a volver en forma presencial 2 meses? Y ustedes saben más que yo de esto. No, pues, sí, aunque venga el chico de la FPI, que lo quiero mucho a Marcelo del FMI, hemos estado en muchas conferencias juntos, pero dice algo que es obvio. Po. Si todos sabemos que los contenidos curriculares se van a perder este año, no sé, no hay ningún aporte a la discusión. Po. ¿Ya? Lo que debiésemos estar haciendo, ustedes, ¿no es cierto?, el colegio, nuestros amigos del colegio de profesores, que también tuvimos conversación con ellos, y le hemos hecho la invitación siempre, empecemos a discutir cómo lo van a hacer para el próximo año. Ojo, yo creo que el ministro, más allá del discurso, ya no va a retroceder, ¿eh? Cuando vea los números de 2 semanas más, el ministro se va a quedar callado. Nosotros cada vez que hablamos, el ministro deja de hablar 2 semanas. Yo hablé la semana pasada, esta semana sigo callado. Ya aseguro que la otra semana tampoco se va a atrever a hablar, porque tenemos más datos, le tenemos más cifras, estamos modelando más modelos, cosa que la información que tengamos sea tan potente, porque cada vez que el ministro ha hablado, nosotros lo golpeamos y se calla. Y ahí vamos a hacer exactamente lo mismo. Alejandro. Sí, dime, Javier. Claro, Alejandro. Sí, mira, a ver, esta pandemia ha desnudado nuestro sistema educacional, bueno, porque es nuestro tema, digamos. Nos damos cuenta que la infraestructura, cierto, que hoy día, bueno, en los elementos didácticos, todo lo que sea los espacios educativos, hoy día es paupérrimo, es malo, y eso es porque evidentemente el Estado ha abandonado la educación, si no hay nada más que eso. Pero así como nuestra compañera Sandra te pide que por favor, cierto, coloque, yo también la avalo, denuncies y gracias por estar en la palestra de esto, apoyando, cierto, todo lo que nosotros pensamos como seres normales, como dirigentes, como padres y apoderados, pero también es verdad que nosotros como padres y apoderados, aquí hay muchos padres y apoderados, hay directores, hay docentes, cierto, también tenemos la necesidad urgente de fiscalizar nuestros espacios educativos también, que la ley lo avala. Es decir, si los papás hoy día no son capaces de fiscalizar sus propios colegios, sus propias escuelas, sus propios jardines infantiles, no va a llegar el ministro a solucionar ese problema. Entonces, también tenemos de ver, evidentemente que sí, y es por eso que EBEP, en este caso, lo que más insiste en esto es la educación. Nosotros con la educación y sabiendo los conocimientos de cómo hoy día la ley está amparando un no retorno, y nosotros estamos todos por el no retorno, no sé si habrá alguien que quiera retornar en realidad, pero vemos el peligro inminente que va a pasar con respecto al tema de la vuelta a nuestro lugar de trabajo y también así, ¿cierto?, a las escuelas y jardines infantiles de Chile. No sé si te parece que podamos recepcionar algunas preguntas, si tenemos un espacio de 10 minutos a lo menos, después nos despedimos, ¿te parece? ¿Alguien quiere alguna consulta? ¿Alguien? Javier. ¿Alguien por ahí? Hola, habla Anita. ¿Quién? Anita Arce. Ana Arce, ¿cómo estás? Por Bien. favor. Mira, si no me equivoco, Alejandro es de Concepción, ¿cierto? Sí. Ya, mira, nosotros estamos haciendo un listado, yo igual soy de Conce. No sé si te parece oportuno, porque acá no va a haber solución y nosotros estamos tratando de empujar de hacer el listado de colegios que hoy día las condiciones
imposibilitan cualquier retorno para que ya se zanje ese tema y por ejemplo, la cercanía con los hospitales, CESFAM, centros de salud hoy día donde se están tomando los PCR, que son donde se compartiría transporte y los estudiantes. Po. Y lo otro que era poder generar el vínculo, porque igual vamos a necesitar, si nos puede dar un poco de asesoría, porque estamos elaborando un documento acá, para poder ver el tema de ya empezar a empujar, de que tomen posición los directores en cuanto a que va a ser imposible que ellos pidan el retorno en caso de que venga la orden desde arriba, desde la seremía. En la región del Biobío no se vuelve. En ninguna No, posibilidad. no se vuelve, pero recuerda que el Ceremi tiene un listado de 14 establecimientos donde supuestamente habrían pedido el retorno. Lo pidieron antes que la región del Biobío entrara en crisis. En la región del Biobío se va a extender la cuarentena hasta el mes de septiembre. Recién en octubre, tercera semana de octubre, vamos a estar en fase 1, tercera semana de noviembre en fase 2, tercera semana de diciembre en fase 3 y las vueltas con fase 4, así que no hay nada mucho que hacer. Lo que hay que hacer en la región del Biobío, ya, es salir a explicar de por qué no se hace de manera inmediata la suspensión, porque en los datos técnicos de la región del Biobío ni siquiera alcanza a volver. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hay que comentar en el Biobío. Ya, es que encima yo tengo una reunión ahora, la tengo abierta. Sí, Sandra, ¿Podemos generar el vínculo para eso? Muchas Te gracias. mando el contacto, Anita, te mando el contacto. Perfecto, muchas gracias. Sí, aquí en el chat dice Fabiola, nuestra problemática es la forma de actuar de la H frente al cumplimiento de los protocolos y forma cómplice con el sostenedor. Primero decir que la H es de la UDI. Hay que partir por eso. Yo creo que acá la gran mayoría apelamos por la educación pública. Lo más conveniente es nosotros cambiarnos al ISL, al Instituto de Seguridad Laboral. Alejandra asiente, porque efectivamente es lo que corresponde. Las mutualidades es otro negocio en nuestro país. Otro negocio que se ha fomentado durante años y lo único que avalan es el sistema neoliberal al empresariado. Nosotros como establecimientos educacionales, nosotros como dirigentes, como gremio, debemos apelar a poder estar adscritos a la al ISL, no a las mutuales. Las mutuales siempre van a buscar la quinta pata al gato para poder, ¿cierto? Si efectivamente ellos están resguardando su dinero, están resguardando sus negocios, entonces hay que partir por eso, y eso es lo que tenemos que luchar nosotros. Tenemos compañeros que trabajan en el Instituto de Seguridad Laboral, y de verdad que son excelentes. Nada que decir, ellos hacen un acompañamiento, y a mí me ha tocado ver con otros servicios, cosa que no lo hace la H. Entonces, de verdad que hay que partir por eso. Bueno, lo dejo a Alejandro, pero te hice la introducción que era necesaria. Sí, de hecho el vínculo se generó en un colegiado del ICL, un colegiado nuestro del ICL los pidió interactuar con Sandra, nosotros dijimos, bueno, vamos, y los pidió un amigo, un colegiado, ningún problema. Más aún si es colegiado en el caso nuestro los pide ir a, no sé, al Monte Everest, yo como presidente tengo que ir nomás, no me queda otra opción. Y si me preguntan a mí, todos los servicios públicos deben estar en el ICL. Les doy un dato, ¿por qué los servicios públicos muchas veces no están? No olviden que hay muchos expertos que somos ingenieros, y yo lo digo así de frente, y nos gusta el negocio. Y cada cambio de mutual es un buen negocio. ¿Ya? Es así de sencillo, y se lo digo así muy francamente. Yo cuando era gerente de operaciones preventivas en una industria grande, todas las mutuales me querían dejar un cariño inmenso, con mucha empatía, para que me cambiara de mutual, porque tenía cerca de 8.000 trabajadores a cargo. Entonces eran muy cariñosos, querían ser muy cariñosos con nosotros. ¿Ya? Si me preguntan a mí, la verdad que entre mutual, IST, ISL, IH, chao, ICL, no se compliquen la vida. ¿Por qué? Porque a diferencia de otras áreas de negocio, como el sector minero, el pesquero y el forestal, el mundo público no necesita una gran especialidad, lo que necesita el mundo público es que le den la prestación preventiva, médica y económica y nada más. Distinto es para el rubro minero, donde nosotros necesitamos ahí una mutual muy especialista porque es un riesgo muy específico, ¿ya? Igual que para los demás mundos de la industria. De hecho, incluso podíamos ser más malos todavía, Sandra. Ya que una vez se lo propuse a un ex dirigente de la NEF. ¿Ya? ¿Por qué?
Porque no olviden que en los directorios de las mutuales están los cupos de laborales. Si nosotros lo organizáramos bien, lográramos tender puentes, confianza con la gente de la NEF, con la gente de la CUT, se cambian todos a una mutual, la mitad de una mutual, votan todos por 2 directores trabajadores y les colocamos a todas las mutuales 2 directores, pero nuestros, o sea, de los trabajadores reales, porque hoy día los cupos laborales de las mutuales no tienen amigos del director de la Cámara Chilena de la Construcción, po. Entonces ahí también, insisto, al mundo, mi amiga Vargas Figueroa se enoja cuando le digo esto, ¿ya? Pero al mundo de la CUT, al mundo de la NEF, al mundo de las más, pues son como 4 o 5 centrales de trabajar hoy día, le ha faltado ese desarrollo estratégico de ser, esto es un ajedrez, ¿ya? A mí siempre me comparan con el colegio médico, yo siempre digo lo mismo, el colegio médico presentó 108 propuestas públicas, no lo pescaron ni en bajada. Nosotros presentamos 45, las 45 están implementadas. Hemos competido con el colegio médico en 8 elecciones. Las 8 se las he ganado, ¿ya? Porque esto es estrategia, ¿ya? Yo les digo, si hacen bien las cosas, si son ordenados, si saben hacer el golpe, funciona mucho más que 50.000 puntos de prensa, ¿ya? Y ahí lo ha faltado, yo reconozco, y también no me da culpa nuestro, porque nosotros como colegio de expertos somos un colegio de un perfil muy tecnócrata, de un perfil muy academicista, muy de cifra, muy de número, y yo sé que soy fome para hablar, y yo creo que la mitad está aburrido con la, con la exposición, pero es la forma que a nosotros los formaron. No, muy clara la exposición, Alejandra. La verdad que nada que decir al respecto, no, al contrario, no, nos clarifica un montón cómo debemos nosotros trabajar el retorno seguro cuando corresponda, ¿cierto? Y claro, tenemos que trabajar en aquello, el área de prevención, el área de laboral, de higiene, ha estado muy alejada de lo que son los servicios públicos, es cosa de ver cómo funcionan los comités paritarios, cómo se llenan de informes y al final no se hace nada. O sea, cómo se levantan identificaciones de riesgo, se entregan a la autoridad y la autoridad no hace seguimiento. Y acá yo quiero decir algo, el ISL sí hace seguimiento, cosa que no hace ni la ACT ni las otras mutuales que existen. Y eso es un plus que nadie lo conoce, que tampoco el ISL lo ha sabido transmitir a lo mejor. El ICL tiene coartada el porcentaje de marketing. Entonces, todas las mutuales tienen cierto ítem que puede gastar, ¿ya? Y en el caso del marketing para las mutuales no es más allá del 10%. Ahora, los demás mutuales camuflan, pero el ICL no puede hacer eso. Pero, y ojo, las prestaciones del ICL, las médicas, que son de primer nivel, algo que se puede atender en cualquier parte del mundo. Ya no existe lo que existía antes, o sea, uno tienen convenios con todos los hospitales, o sea, no es lo que había antes, que era no sé, la H que tenía su hospital, eso ya no existe, la derivación se da. Entonces, de verdad que no hay diferencia, solamente está el negocio detrás de alguno. Y tú bien lo dijiste, la Cámara Chilena de la Construcción, con todas las mutuales, o sea, tienen el negocio en el tema de seguridad laboral. Sí, el tremendo negocio, o sea, Bueno, de verdad que... Ya accionista sí, ¿eh? Ah, claro. Ya, Sandra, Alejandro, no sé si aceptamos una consulta más de los asistentes. En cuanto a la nueva... ¿Alcanzamos? Sí. Ya, perfecto. ¿Alguien? ¿Alguna consulta, por favor? Paula Espinosa. Paula Espinosa, por favor. Mira, no sé si es muy básica la pregunta que voy a hacer, pero lo que pasa es que hace un rato atrás nosotros tuvimos una reunión. Yo soy dirigente de APROJUNJI, educadora de párvulo, trabajé muchos años en jardín infantil y estamos entregando en este minuto, nuestra institución entrega canastas, ¿cierto?, de alimento a las familias. Entonces la duda acá de las funcionarias era que ellas, ¿qué hacían, por ejemplo, decían que si se pegaban el virus en el trayecto hacia el jardín, la ASH no las protege? Entonces, tendrían que mentir y decir que se lo pegaron adentro del jardín. ¿Hay alguna forma de saber dónde tú te contagias? Porque de verdad que ya, quedamos todos marcando ocupados. Súper buena pregunta. Bueno, Súper buena la pregunta. Siendo nada de básica. Extremadamente sincero, ¿ya? Ninguna enfermedad profesional, absolutamente ninguna, cubre el trayecto. ¿Ya? Las personas
que se puedan contagiar desde el lugar de su casa hacia el trabajo, no lo cubre. Pero no es solo con esta, es con todas. ¿Ya? Y Ya. eso es súper honesto y súper claro. Ahora, ¿qué tan probable es que una persona se contagie en el trayecto? La verdad que baja la probabilidad. ¿Ya? Ya. Algunas más, otras menos, dependiendo de los sistemas de transporte, etcétera. Pero en términos generales bastante baja. ¿Ya? Por lo tanto, yo descartaría un poco eso. Si la persona se enferma, lo importante es saber el origen, ¿ya? ¿Dónde se contagió? Y ahí, ¿qué es clave? Cuando detectamos que la persona está enferma, nosotros tenemos que, la empresa ya tiene que subir la información al MinSal. Ya hay una página del MinSal, ¿no es cierto? OIRS MinSal, donde sube la información de la persona que está enferma. Y ahí hay que establecer cuáles son los contactos estrechos. ¿Ya? Y si Ya. acaso la persona estuvo en contacto con alguien que haya tenido COVID. ¿Ya? Si la persona no estuvo en contacto con nadie y su puesto laboral es posible que tenga contacto estrecho, eso es enfermedad profesional. ¿Ya? Ya. Ahora, también se puede dar, ¿ya?, que la persona haya tenido un familiar, ¿no es cierto?, enfermo, o tenga una persona conocida que es enfermo y que está declarado como enfermo y se contagia, ahí no va a ser enfermedad. Ya. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo está cubierto con causa directa? ¿Ya? Solamente causa directa, y eso es para todas las enfermedades profesionales. Yo sé que en el mundo público, por ejemplo, hay muchas lesiones musculoesqueléticas. ¿Ya? Uno dice, oye, me dio tendinitis porque trabajo mucho en el computador. Y dice, oye, y la mutual, ¿no es cierto?, no, me dijo que no. La verdad, cuando uno hace el estudio del puesto de trabajo, es muy sencillo saber si es o no es. ¿Ah? Por Ya. ejemplo, una persona que es profesora, ¿ya?, y que nos diga que va a tener tendinitis, lo más probable es que no sea laboral, al tiro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene que ser trabajo constante y a una velocidad determinada para que produzca tendinitis. O sea, si yo Ya. estoy menos de 3 horas digitando seguidas, es casi imposible que sea laboral. Ya, lo mismo que con el lumbago y otras cosas. Pero también hay otras enfermedades que sí o solo sí son enfermedades laborales. Por ejemplo, una persona que producto del maltrato de su jefe que se da mucho en los servicios públicos, tiene o adquiere una depresión o alguna cosa por el estilo, es enfermedad profesional, sí o sí, y no hay cómo sacarlo. Hay casos muy complejos que nosotros hemos ayudado, ¿ya?, Ya. que le ha costado el cargo a varios, a varios directores, y después se entera que fuimos nosotros los que hicimos los informes, ¿ya? Pero cada caso hay que evaluarlo en su complejidad, no existe una regla general, Paula. Ya. Muchas gracias, Alejandro. Oye, ¿puedo preguntar yo? Sí, Cortito. claro, sí. Entonces, lo que uno puede decir es que para que sea considerado enfermedad profesional, tiene que haberse contagiado en el trabajo, ¿cierto? Cierto. Pero hay alguien del trabajo que lo trajo de afuera. Es decir, esa persona que lo trajo de afuera no le pasa por enfermedad laboral. Exacto. No. Puede darse el caso que una persona, ¿no es cierto?, llegue o traiga el virus de su casa. Esa persona que trajo el virus de su Claro. casa no va a estar protegido. Los que estuvieron en contacto con él alrededor de su trabajo sí están protegidos. Y es posible hacer esa trazabilidad. Es posible, sí es ¿Sí? posible, súper ¿Sí? posible. Ya, ojo, la trazabilidad, que ha sido un concepto muy mal explicado, no quiere decir con saber exactamente ya dónde. Lo que queremos saber con la trazabilidad es quiénes, no el dónde. ¿Ya? Y el quiénes lo permite de manera inmediata, porque esto es un tronco, un árbol de falla, lo permite saber el dónde. Lo importante es quiénes. Porque si yo tuve contacto, por ejemplo, 5 horas con mi pareja, o con mi hijo, con mi mamá, con una polola, con una novia, en una asado familiar, y ahí uno se contagió, recuerden que el virus debe pasar a lo menos 5 días para que dé síntomas. Por lo tanto, si me junté el jueves, viernes, sábado, domingo, lunes y martes, y yo detecto el caso el martes, yo sé inmediatamente que no es laboral. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la probabilidad de que ocurra justa es muy, muy poca. Sí, se puede saber, hay formas de saberlo, ya, y se puede imitar. Recuerden que hoy día, ya, en el caso particular del COVID, ya, no lo están declarando las mutuales. Es el mismo MinSal que está diciendo eso no es, y le dice a la mutual, usted aplique o no aplique. ¿Ya? Así que eso que la mutual dijo que no, es el ministerio hoy día.
¿Ya? En las demás enfermedades sí sigue siendo las mutuales. En el caso COVID es el ministerio que está decidiendo. Y lo otro, o sea, si les dicen que no, apelen, po. Y peleen con tiempo, porque les va a salir carísimo si le dicen que no. Jessica Oyarzo. Sí, hola, ¿te escuchas? Sí, sí. Sí. Disculpa, te quedan 5 minutos, pero alcanzo, creo. Mira, es una pregunta, a lo mejor también, como decía Paula, un poquito básica, pero sabes que acá en Magallanes hay sostenedores que están llamando a los papás, digamos por correo electrónico, a unirse, ¿cierto?, a una reunión para elaborar protocolos de retorno. Obviamente los papás que están en el grupo de No a la Vuelta a Clase, nosotros somos parte de un movimiento civil, igual preguntan dentro del grupo qué pasa con estas solicitudes que hacen los sostenedores, ¿ya? Porque no son de salud, son los mismos colegios, ¿ya? Mi respuesta fue, ahora no sé si me equivoco o no me equivoco, pero mi respuesta fue, nosotros no podemos participar de protocolos porque nosotros no tenemos conocimiento, ni nosotros no somos ni doctores, ni prevencionistas, ni ninguna de esas cosas como para decir, mira, póneme 5 alcohol gel acá a la entrada, póneme, no sé, pues tráeme overoles para mi hijo, mascarillas N95 y no sé cuántas cosas más, porque en el fondo le estás traspasando la responsabilidad a los apoderados de lo que puede pasar. O sea, si ustedes asisten, mi respuesta fue así, lo dije como desde el fondo de mi alma me salió. Si ustedes asisten a esta reunión, yo no les digo que no asistan, pero den su posición y digan lo que ustedes sienten. Ustedes no son especialistas en el COVID, no son especialistas en contagio, ni en cómo no te vas a contagiar, ni en cómo sí te podrías contagiar. Entonces, generar un protocolo es algo que tiene que hacer o el ministro de Salud, o el Ministerio de Salud, o personal prevencionista, desconozco, pero tiene que haber alguien que se haga cargo de eso, pero no somos los apoderados, porque después si tú ese protocolo lo aceptas, ¿cierto? Lo firmaste, está listo, perfecto, entramos a clase, ¿cierto? Y resulta que se contagió un profesor y un niño. Cerrar el colegio de Nueva Magallanes, bueno, nosotros tenemos la embarrada aquí, cerrar el colegio, ¿cierto? ¿Y quién es el responsable? Ah, pero señora, ustedes hicieron el protocolo. por eso fue mi respuesta. Correcto. No puedes. Entonces yo quería saber si estaba bien o estaba mal lo que había dicho, porque evidentemente eso están haciendo acá. Están llamando a los apoderados a hacer y participar de un protocolo supuestamente participativo para nosotros, que en realidad no tiene ningún Esto ha asidero. sido una típica excusa del Ministerio de Educación, en particular, porque el Ministerio las cosas sí tienen que ser procedimientos que emanan desde las comunidades educativas, etcétera. Yo estoy súper de acuerdo con la participación de las comunidades educativas, pero al César lo que es del César y punto. O sea, yo no puedo pedirle a un profesor ya que comparta con sus apoderados en la forma de que va a hacer su clase. Por algo es académico, es docente, estudió X cantidad de años, tiene postítulos, posgrados, y él sabe hacer clase. ¿Ya? Insisto, el César lo que es del César. ¿Ya? Y lo que hace en esta estrategia muy poco inteligente por lo más del ministro, es traspasar la responsabilidad del riesgo, que tú muy bien lo manifestabas. Es decirle, el riesgo se traspasa a un tercero y no es responsabilidad mía, porque yo le dije a ustedes como comunidad y a ustedes como sostenedores que vieran todas las medidas preventivas y vieran todo, y ustedes se equivocaron. Entonces, y ahí la recomendación es súper sencilla, decirle a la comunidad educativa, decirle al director, al sostenedor, ningún problema, nosotros vemos los protocolos, etcétera, etcétera, pero que vaya firmado por un especialista experto en prevención de riesgo. ¿Ya? Oye, eso es muy Sí, caro. pero también es cierto, claro, también es cierto, Alejandro, primero quiero felicitar a Jessica por la respuesta que le dio al sostenedor y director, porque en este caso los lineamientos que dan con respecto al tema de los protocolos corresponden al Ministerio de Educación, fiscalizado por la Superintendencia de Educación, ¿ya? Pero en este caso los protocolos sí o sí los realizan los directores con los profesores, consejos de profesores, con el sostenedor, etcétera, etcétera, ¿ya? Ahora, cuando tú te niegas, evidentemente que es porque tú estás un poco más en sintonía con lo que está diciendo el ministro. ¿Qué dice el ministro? Las comunidades están exigiendo la vuelta. Y resulta que no es así, ¿me entiendes? Entonces, claro, cada elemento que sume más a la participación de los padres y apoderados le da mucho más razón para la vuelta a clases, ¿me entiendes? Pero en este caso, como dice Alejandro, y que tiene toda la razón, al final la culpa va a ser de ustedes. Ustedes dijeron que lo hagamos así, ¿cachai, no?
Mira, se nosotros dan las manos. tuvimos una reunión con con la federación. El agricultor se prepara para tenerlo. En ese lapso, nosotros. Y le explicábamos exactamente lo mismo. El costo del riesgo es de quien produce el riesgo, y el que produce el riesgo es el sostenedor. ¿Ya? Él va a ser el que va a asumir ese costo, y que puede ser un costo elevado. Mira, aunque suene muy frío, yo siempre digo lo mismo. Un muerto en Chile por estas condiciones, ya sea por accidente laboral, por enfermedad, por mala medida de prevención de riesgo tomada, te puede costar 300, 400 millones de pesos. Es carito. Yo no sé si un colegio está capacitado para resistir de un golpe 400 millones pagados. De hecho, lo dije, disculpa Alejandro, de hecho le dije la misma respuesta, pero un poquito más, un poco más, ¿cómo se dice? Autorreferente. Porque en esas cosas yo no siento que a veces no me mido en esas cosas, pero se lo dije como brutal, porque realmente esta cosa es brutal y ellos no se dan cuenta. Entonces yo le dije, o sea que usted quiere que nosotros participemos y le ayudemos a hacer un protocolo, o sea que si mi hijo muere, usted me va a responder. Y no me dijo nada. Claro, la responsabilidad del riesgo es de él. O sea, es que Claro. recuerden el caso, ya, y con esto termino, ya tengo que conectarme a un canal de televisión. Recuerden el caso que pasó con lamentable con esta niña en Cerro Navia, si no me equivoco, que salió con un titular terriblemente feo en el Mercurio que dice: niña haitiana se le cayó un portón arriba. No, a una niña se le cayó el portón arriba, me da lo mismo, o sea, haitiana, es una niña que le cayó un portón metálico de casi 30 kilos sobre eso. A ese colegio le costó el cierre, no por la superintendencia, le costó el cierre porque vino el juez y le dijo: pague 700 millones. No es que no tengo, se remata el colegio. Y así de sencillo. Y créanme, hay muchos expertos en prevención que los especializamos en eso y que nuestro negocio es ese. Y aunque suene muy feo, cada profesional ve cómo trabaja. Tenemos muchos colegas que se especializan en buscar la falla para ganarse la vida. Trabajan 5 años y unos trabajan más. Están felices. A eso necesitamos. Sí. Eso necesitamos. Ya, chicos, yo lamentablemente tengo que conectarme con Estación 95 a dar una entrevista, y mañana estamos con CNN, así que nos debo dejar por hoy día. Gracias, Ya, Alejandro. un gran por abrazo, tu aclaración. Alejandro. Sí. Muchas gracias. Te pasaste. Gracias en nombre de BEP, gracias en nombre de las organizaciones. Muy amable, muchas gracias. Y esperemos juntarnos nuevamente con otras comunidades, cosas que sigamos educando. ¿Te parece? Muy amable, muchas gracias. Te pasaste. Avancemos hacia un retorno Correcto. seguro. Eso es lo importante. Correcto. Sí. Y a todos y a todas, agradecer, ¿cierto?, la presencia. Tuvimos un pic de 50 a lo menos, ¿no? 50 56 participantes. más o menos, parece. 56 participantes, en donde a lo menos en una hora, un cuarto, estuvimos los mismos, ¿cierto? Muchos se justificaron, no pudieron ingresar, pero EBEP, como lo coloqué ahí en el chat, va a seguir con las capacitaciones, los conversatorios, y esperamos, ¿cierto?, de que ustedes también participen, porque para nosotros es fundamental el tema de la educación. Trabajamos en educación, pero también necesitamos saber de las leyes para rebatir a las autoridades, ¿ya? Así que, por mi parte, Sandra, tú dices la palabra final. Un agradecido de todos. Saludos, Juan de Puerto Montt. Sácate la camiseta así porque me nubla los ojos. Saludos a Magallanes, saludos al norte, saludos al centro, saludos a todos. Muy amable, muchas gracias. Sandra. Muchas gracias a todos y todas por la participación. No al retorno inseguro, fuerte y claro. No al retorno en todas inseguro. las redes, fuerte y claro, no al retorno inseguro. Vamos a Si se puede apoderar, no al retorno inseguro. No al retorno. Gracias, No al Sandra. retorno inseguro. Tatiana, un Nadia. abrazo. Muchas gracias, Susana, Alejandro. gran abrazo. Estamos en contacto. Muchas gracias. Luciano, un gran abrazo. Gracias, Leticia. abrazo, nos Paula, un vemos. gran abrazo. Chao, gracias. Gabriela, gracias. Gracias, Alejandro. Gracias, Ítalo. Karina. Chao, hasta luego. Gracias a ustedes, Silvana. no retorno inseguro. No al retorno inseguro. Gracias, Ana María. Gracias, Graciela. Gracias, estimado compañero Juan Llanes. No al Gracias, retorno inseguro. Elena, gracias. No al retorno inseguro. Gracias, Loreto. Juan, José ¿dónde? Muñoz. Región de Aysén, Tatiana. región de Los Ríos, ahí el foco está. Están volviendo jardines infantiles y salas cunas, sin protocolos que se entregaron de una semana para otra. Está muy mal la cosa, los jardines infantiles y salas cunas. Los niños y niñas más pequeñitos son los que están volviendo.
Bien, muchas gracias. Nos estamos viendo. Un gran abrazo a todos, compañeros. Gracias, Alejandro, nuevamente. Gracias a todos. Muy buenas noches. No al retorno Chao, seguro. buenas noches. Muchas gracias. Nos estamos viendo la próxima.